Durante el debate, el congresista Javier Bedoya de Vivanco sugirió que para no dejar margen a conflictos laborales sería necesario que se firmara un contrato laboral con dos copias, una para el trabajador y otra para el empleador. Cerrar votación. Han votado a favor 84 señores congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones, más Solórzano, verde, Bruce, verde, Portugal, verde, Taid, verde, Ruiz, verde, Otárola, verde, Yatas, verde, De la Torre, verde, Gamarra, verde, Apaza, Justiniano Apaza, verde. Alcorta, verde. 95 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de los proyectos de ley 184 y 1052. De conformidad con el artículo 78 del Reglamento del Congreso, el proyecto aprobado será materia de segunda votación transcurridos 7 días. Tiene la palabra. Saludo al artista señor Enrique Bustamante. La mesa directiva se complace en expresar el saludo de la representación nacional al señor Enrique Bustamante, destacado artista plástico nacional, quien ha sido objeto de numerosos premios, condecoraciones y reconocimientos en nuestra patria y en el extranjero, y nos visita en estos momentos en las galerías. Gracias. Siguiente proyecto. De las Comisiones de Cultura y Educación, proyecto de ley 789, se propone la ley del Sistema Nacional de Bibliotecas. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Cultura del periodo anual de sesiones 2011-2012, recaído en el proyecto de ley 789 que propone la ley del Sistema Nacional de Bibliotecas. Al respecto, la Comisión de Educación ha presentado un dictamen por unanimidad. Tiene la palabra el congresista Ramón Covachicagua, presidente de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, hasta por el término de 10 minutos. Gracias, señor presidente. Señor presidente, la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural recibió durante el periodo anual de sesiones 2011-2012 el proyecto de ley 789-2011-CR, por el que se propone crear el Sistema Nacional de Bibliotecas y Fomento de la Lectura en el país y establecer los principios y la base normativa que regula el funcionamiento del Sistema Nacional de Bibliotecas para asegurar la calidad del servicio bibliotecario y de la información documental en las instancias correspondientes. Esta iniciativa fue suscrita por los congresistas del Grupo Parlamentario Alianza Parlamentaria, congresistas Castanino Lema, Lewy de Alcázar, Crisólogo Espejo, Valle Ramírez, León Rivera, García Belaúnde, Mora Ceballos. Señor presidente, respecto a la situación procesal, el proyecto de ley 789-2011-CR fue presentado al Congreso el 31 de enero del 2012. Luego, el 2 de febrero de 2012 fue decretada a las Comisiones de Cultura y Patrimonio Cultural y a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, ingresando a ambas comisiones el 3 de febrero del 2012. El 4 de junio del 2012, la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural aprobó por unanimidad su dictamen favorable con texto sustitutorio. Finalmente, el 15 de junio del 2012,
la Comisión de Educación, Juventud y Deporte acordó aprobar por unanimidad su dictamen favorable con texto sustitutorio. Señor Presidente, la norma tiene por objeto establecer el marco normativo necesario que permita la creación del Sistema Nacional de Bibliotecas, lo que permitirá asegurar los servicios bibliotecarios y de información documental se desarrollen a nivel nacional, regional y local. Para ello, es necesario dejar sin efecto el Decreto Supremo 33-83-ED, que en su momento constituyó el Sistema Nacional de Bibliotecas. Su principal beneficio es la posibilidad de tener la Biblioteca Nacional como ente rector del Sistema Nacional de Bibliotecas, para lo cual se establecerán, entre otros aspectos, mecanismos de coordinación regional y regulaciones respecto al servicio profesional de bibliotecología y de los recursos económicos del sistema. Señor Presidente, durante el estudio de la presente norma hemos recibido las siguientes opiniones del Ministerio de Educación, opinión favorable, del Ministerio de Cultura y de la Presidencia del Consejo de Ministros. Señor Presidente, es importante mencionar que la finalidad del Sistema Nacional de Bibliotecas es el aseguramiento de un acceso de calidad a la cultura, la información y el conocimiento a través de integración técnica de las gestiones de todas las bibliotecas que lo estarían integrando. Respecto a su conformación, el Sistema Nacional de Bibliotecas estará integrado por la Biblioteca Nacional del Perú como rector del sistema, los centros coordinadores regionales del Sistema Nacional de Bibliotecas, las bibliotecas públicas de los gobiernos regionales, provinciales, distritales y de los centros poblados menores. Señor Presidente, esas son las disposiciones contenidas en el dictamen presentado por la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural en virtud del proyecto de ley 789-2011. Los cambios considerados tenemos: en el artículo 1 estamos considerando la creación del Sistema Nacional de Bibliotecas en lugar de su establecimiento, para asegurar coherencia con las disposiciones contenidas en la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. En el artículo 2, gracias, congresista. Dele tiempo adicional. ¿Qué? ¿Ya se acabó el tiempo ya? Mejoramos la redacción que define la finalidad del Sistema Nacional de Bibliotecas, quedando como sigue: el Sistema Nacional de Bibliotecas tiene por finalidad la integración técnica de su gestión y el aseguramiento de la calidad de sus servicios. En el artículo 4, el Sistema Nacional de Bibliotecas tiene las siguientes funciones: propiciar que las bibliotecas públicas se constituyan en centros de animación cultural y social. B. Fomentar la creación de redes bibliotecarias. C. Incrementar la eficiencia del uso de los recursos del Estado. D. Propiciar acciones para la procesión de libros virtuales y electrónicos. E. Establecer estándares respecto a los procesos bibliográficos y los servicios complementarios. F. Establecer estándares mínimos respecto a las instalaciones que deben contar las bibliotecas. Artículo 5. Funciones de la Biblioteca Nacional de Perú como ente rector del Sistema Nacional de Bibliotecas. Artículo 6. Centros coordinadores regionales del Sistema Nacional de Bibliotecas. Artículo 7. De la promoción de técnicos en bibliotecología. Disposiciones complementarias finales y transitorias. Primera, reglamento de la presente ley es aprobado mediante el Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Cultura en un plazo no mayor de 60 días, calendarios publicados en Diario Peruano. Segunda,
déjese sin efecto lo dispuesto en el Decreto Supremo número 33-83-DD. Tercero, las entidades del Estado que cuentan con una biblioteca acreditarán a su titular ante el Sistema Nacional de Bibliotecas en un plazo no mayor de 30 días de la promulgación de la presente ley. Cuarto, en un plazo no mayor de 90 días, la Biblioteca Nacional del Perú adecuará su reglamento conforme a dispuesto a la presente ley. Señor Presidente, considerando este es el nuevo texto, pido al Pleno del Congreso nos apoye con su voto favorable a fin de que esta norma pueda ser aprobada y con ello el Sistema Nacional de Bibliotecas pueda ser constituido. Gracias, señor Presidente. Tiene la palabra el congresista Daniel Mora Ceballos, presidente de la Comisión de Educación, hasta por 10 minutos. Señor presidente, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, como segunda comisión dictaminadora, con fecha 15 de junio del 2012, se pronunció favorablemente sobre la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Alianza Parlamentaria a iniciativa del señor congresista Juan César Castañino Lema, quien propuso la Ley del Sistema Nacional de Biblioteca y el Fomento de la Lectura. El dictamen, dentro de sus fundamentos, señala la existencia de un decreto supremo del 3383 y que hoy día se trata de convertir en una ley. Y mediante el decreto supremo 24 del 2002 se aprobó en el año 2002 la estructura orgánica y el reglamento de organización y funciones de la Biblioteca Nacional y del Sistema Nacional de Bibliotecas en el marco de la Ley 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado. La Ley número 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en su artículo 43, establece que los sistemas solo se crean por ley y para ello se debe contar con la opinión favorable de la Presidencia del Consejo de Ministros. Dentro de este contexto, la Comisión Dictaminadora ha recibido a través de la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros la opinión favorable del Ministerio de Cultura con las sugerencias formuladas por la Oficina de Asesoría Jurídica de dicho ministerio y también de la Biblioteca Nacional del Perú. Opiniones que se han tomado en cuenta en este texto sustitutorio contenido en el presente dictamen en materia de debate a efecto de sistematizar las normas que regulan al Sistema Nacional de Bibliotecas, que actualmente solamente tienen el rango de decreto supremo, y establecer sistemas o estándares de calidad y de eficiencia en la prestación de los servicios a la ciudadanía en todas las bibliotecas y centros de documentación de a cargo del Estado. En tal sentido, al acotado texto sustitutorio que se ha presentado, que recomienda la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, regula el Sistema Nacional de Bibliotecas, su conformación, sus funciones, las funciones de la Biblioteca Nacional del Perú, los centros coordinadores regionales y la promoción de técnicos en bibliotología a cargo del Ministerio de Cultura en coordinación con el Ministerio de Educación. La Comisión de Cultura se ha pronunciado como primera comisión dictaminadora, pero consideramos que debe haber una modificación en el artículo 7 del mencionado texto, es decir, en todo lo que respecta a los institutos técnicos la institución técnica educativa de bibliotecnología y ciencia de la información, en que la cual establecemos que el Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio de Cultura, establece en el marco de sus competencias y de conformidad con la Ley 29394, Ley de Institutos y Escuela de Educación Superior, crea los institutos técnicos de bibliotología y ciencia de la información, encargados de proporcionar los profesionales técnicos en calidad y número suficiente para atender la gestión de las bibliotecas públicas a nivel nacional. En este sentido, si bien es cierto la Comisión de Cultura se ha pronunciado como primera comisión dictaminadora, consideramos pertinente concordar ambos textos sustitutorios en uno solo y por lo cual solicito un cuarto intermedio. Todo, señor presidente.
Gracias, congresista Daniel Mora. Concluida la sustentación, se da inicio al debate. Como el dictamen de la Comisión de Cultura ha sido aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de 2 minutos para que exponga su posición en aplicación del tercer párrafo del inciso B del artículo 55 del reglamento. Tiene la palabra el congresista Juan Castañino. En el orden que ha solicitado el congresista Juan Castañino, la congresista Esther Saavedra, congresista Marta Chávez, congresista Omar Chejade. Gracias, presidente. Como autor del proyecto de Ley 789 del Sistema Nacional de Biblioteca y Fomento de la Lectura, el presente proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Bibliotecas y Fomento de la Lectura tiene como objetivo principal establecer el marco normativo que genere y regule el Sistema Nacional de Bibliotecas. Su principal finalidad es asegurar que las actividades de los servicios bibliotecarios y de información documental se desarrollen a nivel nacional y de esta manera se cuente con una metodología uniforme en el Sistema Nacional de Bibliotecas, definiendo las funciones que le corresponde al Estado, así como los entes particulares o privados que la promoción de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura. Mediante Decreto Supremo 33-83-ED, emitido por el Ministerio de Educación el 31 de octubre de 1983, se origina el Sistema Nacional de Bibliotecas, cuyo órgano central es la Biblioteca Nacional como órgano de ejecución del Ministerio de Educación, y establece que le corresponde la coordinación de los aspectos técnicos y normativos del sistema de bibliotecas públicas, escolares y especializadas en toda la República. De igual modo, la Biblioteca Nacional deberá investigar, evaluar y coordinar los servicios bibliográficos de todo el país, así como formular la política bibliotecaria nacional, apoyo del desarrollo coordinado en las instituciones bibliotecarias, facilita la transferencia de información científica, técnica, cultural y educativa e incentiva la investigación, de manera particular la referida a la realidad nacional. De otro lado, el año de 1994, mediante el manifiesto de la UNESCO para las bibliotecas, se establece que los servicios de la biblioteca pública se prestan sobre la base de la igualdad de acceso para todas las personas, sin tener en cuenta su edad, raza, sexo, religión, idioma o condición social. Se debe aclarar que la biblioteca pública, por principio, es gratuita y de responsabilidad de las autoridades locales y nacionales, que debe regirse por una legislación específica y estar financiada por el gobierno nacional y local. Es un componente esencial de cualquier estrategia de desarrollo a largo plazo para la cultura, provisión de información, alfabetización y educación. Con el proyecto Ley 789/2011 CR del Sistema Nacional de Biblioteca y de Fomento de la Lectura, estamos creando un marco de orden y coordinación legislativa para el fomento y desarrollo de las capacidades intelectuales y multiculturales en nuestro país. Asimismo, debe señalar que el dictamen de este proyecto de ley aprobado por unanimidad en la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, así como la Comisión de Educación, Juventud, Deporte, hecho que tiene un gran significado por tratarse de un proyecto que beneficiará a miles de personas que desean aprender y crear más cultura en bien de su desarrollo personal y de nuestra sociedad. Además, con este proyecto de ley del Sistema Nacional de Biblioteca y Fomento de la Lectura, se busca contribuir y desarrollar el acceso a la cultura para que los pueblos más alejados y pequeños de nuestro país, como derecho inherente a la persona humana garantizada por nuestra Constitución política. Gracias, señor presidente. Agradecemos al congresista Juan Castañino en su condición de autor de este importante proyecto. Tiene el uso de la palabra la congresista Esther Saavedra. Gracias, presidente. Por intermedio suyo, saludar a todos mis colegas en esta mañana. Señor presidente, voy a hablar en la realidad. Yo creo que es importante una norma que se cree un sistema nacional como este de bibliotecas.
el cual no solo busca ordenar y crear estándares mínimos en las diversas bibliotecas existentes en el país, sino sobre todo busca ponerles un par de la modernidad. Sin duda, hoy las bibliotecas tienen que incorporar el componente digital e informático. Todo esto es bueno, señor presidente, pero me parece que esta norma no es completa si solo se mira una cara de la medalla. Solo trata de las bibliotecas existentes en los centros urbanos y en las ciudades. Yo me pregunto, señor presidente, ¿por qué no se mira las bibliotecas de las zonas rurales o en los sitios donde no hay bibliotecas, donde los libros son casi inexistentes, donde no hay internet y computadoras? Sobre eso, en la norma y en la propuesta legislativa no se dice nada, señor presidente. A mí me parece que esta ley no resulta inclusiva si es que no se señala con absoluta claridad de que uno de los objetivos del Sistema Nacional de Bibliotecas es crear bibliotecas en las zonas rurales y en las comunidades indígenas. De la misma manera, tienen que crearse bibliotecas para las personas con discapacidad, en donde exista acceso a la lectura de las personas que adolecen de discapacidad visual y auditiva. ¿Qué sentido tiene que crear un Sistema Nacional de Bibliotecas si busca estándares hacia arriba que solo va a ser aplicable en los principales distritos de Lima y de repente en las capitales regionales? Por eso, señor presidente, estoy alcanzando al presidente de la comisión dos propuestas de incisos que solicito sean incorporados al dictamen. Allí coloque que una de las funciones del Sistema Nacional de Bibliotecas es de promover la creación de bibliotecas en los tambos comunales, en las zonas rurales y en las comunidades nativas de nuestro país. Indico y propongo además una disposición transitoria en donde se señala que el ente rector del Sistema Nacional de Bibliotecas elaborará un plan para propulsar de manera prioritaria la creación de bibliotecas con estas zonas. Con esos agregados, manifiesto mi acuerdo y el apoyo a la presente propuesta, señor presidente, y muchas gracias. Gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Castañino. Sí, señor presidente, he escuchado a la colega, pero si se revisa bien los documentos, nosotros sí hemos considerado a los pueblos más rurales, sobre todo, y es por eso que nosotros estamos también, una vez que terminemos de tener esta ley, tengan la plena seguridad que nosotros vamos a realizar también pues un adendum de esta ley para poderles decir, digamos, acá a todos ustedes que lo que necesitamos nosotros es casualmente lo que usted ha dicho. Se necesita tener pues todos los sitios de rural, y así también, digamos, para todos los amigos que están discapacitados o tienen otro problema. Gracias también para usted. Gracias, congresista Castañino. Tiene uso de la palabra congresista Marta Chávez. Yo creo que la anunciada necesidad de pasar a un cuarto intermedio para que las comisiones de Cultura y de Educación puedan coordinar un texto sustitutorio es absolutamente necesaria. Y en ese propósito yo tengo que señalar algunas observaciones. En primer lugar, no veo que aquí se haya logrado tener la opinión favorable de la Presidencia del Consejo de Ministros. La opinión favorable de la Presidencia del Consejo de Ministros es necesaria para la creación de un sistema, tal como lo señala la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el artículo 43, que señala que se tiene que crear por ley un sistema, y que además para la creación de ese sistema, cualquiera que fuera, tiene que contarse con la opinión favorable de la Presidencia del Consejo de Ministros. Se le ha solicitado esa opinión y sin embargo no la han enviado. En segundo lugar, existe vigente un decreto supremo, el decreto supremo 03383-ED del 31 de octubre del año 83, que ya establece un sistema, pero es una norma con rango de decreto supremo. Y por ello es que con buen tino la Comisión de Educación se refiere a
ya lo da por constituido y no por creado ni por establecerse. Sin embargo, señor presidente, me llama la atención que no se hubiera solicitado ni obtenido la opinión del Colegio de Bibliotecólogos. Se supone que existe un colegio de bibliotecólogos porque hay una profesión de bibliotecólogos que me imagino que podrían tener algo muy interesante que decir en relación a la puesta nuevamente en funcionamiento de lo que ya se creó en la década de los 80, el sistema, que evidentemente no ha funcionado. Pero además aquí en ambos dictámenes constan normas como que se va a hacer que se va a destinar acciones para la constitución de institutos técnicos de bibliotecología, que institutos técnicos estatales, ¿no? Además tomar acciones. Estamos nuevamente estatizando, generando, o quisiéramos que por la iniciativa privada se creen estos institutos que puedan preparar técnicos en bibliotecología. Luego se señala en un dictamen, un plazo, en el dictamen de la Comisión de Cultura, un plazo para la reglamentación, pero no se dice a partir de cuándo consta ese plazo, ¿no? Debiera precisarse que ese plazo es a partir de la vigencia de esta norma. Dele tiempo para concluir. Gracias. Y por otra parte se dice que es la Biblioteca Nacional del Perú la que debe adecuar su reglamento. Yo creo que eso es una verdad obvia, que si el reglamento de la norma va a ser dictada mediante un decreto supremo como corresponde, toda norma inferior tiene que adecuarse. Y por otra parte pienso, ¿por qué se mencionan a las bibliotecas en este sistema, como parte de este sistema? En el dictamen de la Comisión de Educación, en el artículo 2, se dice que el sistema está integrado por la Biblioteca Nacional, centros coordinadores regionales, bibliotecas públicas de gobiernos regionales y municipalidades provinciales, distritales, centros poblados y bibliotecas de todos los organismos públicos. ¿Por qué no ahorrar y poner la biblioteca de todos los organismos públicos? Ahí estamos la biblioteca del gobierno nacional, de las instituciones como el Congreso mismo. Por ejemplo, el Congreso tiene una gran biblioteca. ¿Dónde va a quedar esa gran biblioteca dentro de este sistema? Y muchos entes públicos tienen bibliotecas. Entonces, mejor ahorrar el tema y decir que todos los organismos públicos que cuentan con bibliotecas tienen que integrarse y, obviamente, salvando la propiedad del acervo documentario que tienen y la decisión, además, institucional que debe tener sobre todo cuando se trata de bibliotecas de los poderes del Estado, señor presidente. Entonces, yo creo que hay algunas cosas por afinar de ambos dictámenes y qué bueno que se pueda considerar esto en el cuarto intermedio. Gracias, presidente. Gracias, congresista Marta Chávez. Tiene la palabra el congresista Marchejade. Sí. Presidente, el congresista Mesías Guevara me pide una interrupción. Congresista Mesías Guevara, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Gracias, colega congresista Omar Chejade. He escuchado atentamente a la congresista Marta Chávez. Acá tengo un documento que envió la PCM a la Comisión de Cultura, a la cual yo tengo el honor de integrar y pertenecer, en la que la PCM envía un documento en el que ellos manifiestan que encuentra viable la iniciativa legislativa y por lo tanto ellos están de acuerdo siempre y cuando se recojan unas observaciones que ellos hicieron. También entiendo que la Comisión de Cultura y la Comisión de Educación han hecho un texto único consensuado, donde toman en cuenta el artículo 1, 2, 3, 4 y 5, 6 y 7. Por lo tanto, señor presidente, creo que el documento ha sido consensuado y también ha sido dado una opinión favorable por parte de la PCM. Gracias, señor presidente. Por alusión, congresista Marta Chávez. El congresista que me ha antecedido no ha tenido la gentileza de concederme la palabra, pese a haberme mencionado. Señor presidente, debo decir que nosotros no somos adivinos. Me acaban a mí también de traer este documento que llegó en octubre y que no aparece actualizado, si bien lo mencionó el señor presidente de la Comisión de Cultura,
debiera haberse puesto en los antecedentes, ¿no? Es un documento que además ha enviado la PCM en octubre del 2012, 6 meses después que la Comisión de Cultura hizo su dictamen, que lo hizo en mayo del 2012. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? No somos pitonizos los congresistas para saber, para tener ciencia infusa, para poder saber qué cosas pueden haber. Hay algunos que sí tienen el privilegio de contar con esos documentos y en buena hora que cuenten con ellos, pero quiero decir que en este momento recién se me ha alcanzado a mi solicitud este documento, señor presidente, y sería bueno que en todos los otros debates que se inicien se ponga a consideración de los congresistas los nuevos documentos que hayan venido, sobre todo si tienen importancia respecto del fondo de un proyecto. Gracias. Gracias, congresista Marta Chávez, haciéndole presente que estaba en el uso de la palabra el congresista Omar Chejade, y por esa razón el congresista Mesías Guevara no podía darle el uso de la palabra. Congresista Omar Chejade, tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Entiendo que la intervención de la congresista Chávez fue por alusión, aunque se le iba a dar la interrupción. En todo caso, me pide una segunda interrupción el congresista, otra vez, Mesías Guevara. No sé si la presidencia se la puede otorgar. La segunda interrupción tiene uso de la palabra el congresista Mesías Guevara. Sí, señor presidente. No quiero dirigirme directamente a la congresista, pero sí por su intermedio, para manifestarle que yo milito en un partido de Acción Popular eminentemente democrático y tengo esa costumbre democrática. Si no le di el uso de la interrupción es porque yo también estaba en una interrupción y por lo tanto no tengo, según el reglamento del Congreso, esa prerrogativa de dar una interrupción. Y por lo tanto, señor presidente, definitivamente los congresistas no somos pitonizos, pero sí tenemos la obligación de estar permanentemente informados y estudiando para venir acá al Pleno a participar, señor presidente. Congresista Omar Chejade, puede hacer uso de la palabra. Gracias, presidente. Presidente, sin ánimo de poner objeciones, yo creo que más bien habría que alentar este importante proyecto de ley. En un país que lamentablemente son muy pocas las personas que tienden a la lectura, que les gusta leer, en un país que estamos en los últimos lugares de lectura en América del Sur y en Hispanoamérica, en líneas generales, yo creo que este proyecto de ley es bastante importante. Más allá de que se pueda mejorar, creo que es un paso importante. El Perú está lamentablemente dentro de los últimos países de lectura. Si nosotros vamos a las bibliotecas o librerías, vemos que son muy pocas las personas que les gusta comprar libros y mucho menos las que les gusta leer, a diferencia de España, a diferencia de Colombia o de Chile y Argentina, por citar países más cercanos y hermanos. Sin embargo, presidente, pensamos que la creación del Sistema Nacional de Bibliotecas, a propuesta de una bancada amiga, cuenta con el dictamen de unanimidad de la Comisión de Cultura, del Ministerio de Educación y del Ministerio de Cultura, y por lo tanto creo que es un proyecto de avanzada. Creo, presidente, también que este proyecto busca agrupar a todas las bibliotecas y centros de documentación e información para que se organicen, para que se articulen e interactúen, presidente, a nivel nacional, con el fin de poner a disposición de la población sus recursos y servicios públicos. Dicho sistema de bibliotecas propuesto, según los dictámenes, está conformado por la Biblioteca Nacional del Perú como rector del sistema, los centros coordinadores regionales del Sistema Nacional de Bibliotecas y las bibliotecas públicas de los gobiernos regionales y de las municipalidades provinciales, distritales y centros poblados menores. La tingencia que hacía la congresista Esther Saavedra es importante, pero ya figura en la ley también, presidente. Creo que, como dice la congresista Saavedra, también debería incluir a las personas con discapacidad. Presidente, creo que el objetivo de la ley es a todas luces la integración de las bibliotecas del Perú, que creemos organizará mejor los esfuerzos públicos de fomento de la lectura a nivel nacional. Si me da un minuto para terminar, presidente. En segundo lugar, fomentará la calidad y eficiencia en las bibliotecas públicas y el orden en el sistema de ellas. Establecer, presidente, los marcos normativos es muy importante porque esto asegura la promoción de la lectura en el país, presidente, y fundamentalmente en nuestros jóvenes. Por eso, presidente, creo que en un país, repito, donde muy poca gente lee o es aficionada a la lectura y donde a veces estamos ganados por la internet,
o por el chat o por diversos sistemas de adelanto tecnológico que son importantes, creo, presidente, que el día de hoy más que nunca es un texto, un proyecto de ley que debe ser aprobado por unanimidad y que definitivamente promocionará la lectura fundamentalmente de los jóvenes del Perú, de este país. Gracias, presidente. Gracias, congresista Omar Chejade. Tiene la palabra el congresista Johnny Lescano. Señor presidente, muchas gracias. Revisaba, señor presidente, las cifras de la comprensión lectora en el Perú de estudiantes de educación básica de primaria, y un 47% de los estudiantes de primaria no llegan a comprender lo que leen. Y el 23% es casi nula la comprensión, que hacen más o menos un 70% de la población escolar en el Perú que tiene problemas de comprensión lectora. En matemáticas casi estamos igual, tanto en instituciones públicas como en instituciones privadas, porque hay unos estudios que se han hecho, pero en las instituciones privadas, señor presidente, tenemos el mismo problema. Entonces, la educación en general, señor, en el Perú está en una difícil situación, y sobre todo en esta materia que son matemáticas y comprensión lectora. Entonces, esta ley, señor, es muy importante, porque las bibliotecas están ahí para que los alumnos de primaria y secundaria fundamentalmente comiencen a leer y comprendan lo que leen. Pero en esta ley hace falta mencionar precisamente a los lectores más pequeños y a los jóvenes lectores del Perú. No se hace mención alguna que este Sistema Nacional de Bibliotecas, señor, tiene que integrar las bibliotecas de los centros educativos. Solamente se da importancia y competencia al Ministerio de Educación que haga el instituto, algún instituto que tiene que ver con esto de las bibliotecas. Eso me parece algo importante, pero insuficiente. Señor presidente, se le debe dar en el artículo 7 de este dictamen al Ministerio de Educación que también haga un trabajo para integrar a las bibliotecas de los centros educativos a este sistema. Porque si no, solamente vamos a estar ayudando a que las bibliotecas estén en orden, actualizadas, a los segmentos más viejos y a los... Dele tiempo para concluir. Señor presidente, a los jóvenes no se les está dando esa ayuda. Tenemos problemas desde los jóvenes. Entonces, aprovechemos esta oportunidad para que precisamente a los chicos se les dé el hábito, se les entregue el hábito, se promueva el hábito, señor, de leer. Entonces, ahí en ese artículo 7 algo tenemos que poner para las bibliotecas escolares. En segundo lugar, no se hace mención a las bibliotecas de las universidades nacionales. Tienen que decirse algo aquí, señor presidente. Hay excelentes bibliotecas como la Universidad de San Marcos, señor presidente, que hay que integrarlo al sistema, u otras universidades nacionales, o de los colegios profesionales, que también los colegios profesionales tienen excelentes bibliotecas. Entonces yo creo que en general, como ya dijo una colega parlamentaria, se tiene que integrar a todas las universidades nacionales, señor, en este sistema nacional de bibliotecas. Y en tercer lugar, señor, hay que atacar el tráfico de documentos. De la Biblioteca Nacional del Perú se han robado documentos y lo venden en el extranjero. Documentos históricos, documentos que han sido materia incluso de denuncia, señor, ante la Fiscalía, y que se han procesado a estos señores, pero no se toma ninguna medida para preservar el patrimonio cultural de las bibliotecas. Hay que entonces, señor presidente, en el artículo 4 sobre funciones del Sistema Nacional de Bibliotecas, establecer de que tienen que preservar los títulos, los documentos históricos y los incunables, que son documentos de alto valor, documentos históricos de alto valor. Muchos incunables se han robado en el Perú, señor, y han desaparecido y están en el extranjero. Para concluir. Y finalmente, señor, establecer como otra función prevenir y denunciar el tráfico del patrimonio cultural
de estas bibliotecas, señor presidente. Creo que es una muy buena ley y aprovechemos la oportunidad, señor presidente, para poder fortalecer desde la biblioteca más chiquita de los centros poblados, de los colegios primarios, hasta las bibliotecas más grandes, más prestigiosas del Perú. Hay que hacer ese sistema, poco a poco, señor. No vamos a conseguirlo esto de la noche a la mañana, pero poco a poco. Hay 41.000 centros educativos en el Perú cuyas bibliotecas están destrozadas, empolvados, los libros están maltratados, y este sistema tiene que dar normas para comenzar a recuperar esas bibliotecas, señor presidente. Vamos a apoyar nosotros y le hacemos llegar esas sugerencias al presidente de la Comisión de Educación y al presidente de la Comisión de Cultura. Muchas gracias. Gracias, congresista Johnny Lescano. Tenemos la palabra la congresista Julia Teves, luego el congresista Tomás Zamudio, Marisol Espinosa, Virgilio Acuña y el congresista Mesías Guevara y Daniel Mora, que ha solicitado su palabra. Congresista Julia Teves. Como miembro titular de la Comisión de Educación, señor presidente, quiero felicitar públicamente al congresista Castañino, porque tiene la plena voluntad de poder incrementar el valor de la cultura, el valor del conocimiento, el acceso a la información. No se puede admitir que en este momento de 1.829 distritos en el país, solo hayan 875 bibliotecas municipales. No es responsabilidad de este gobierno. Si nosotros nos remitimos a que este trabajo debe de ser un trabajo articulado, lo tenemos que asumir de manera conjunta los alcaldes de las municipalidades, los presidentes regionales y a grosso modo, señor presidente, en el año 2001 hemos quedado en el examen de PISA en el último lugar de 43 países. 8 años después, es decir, en el año 2009, también hemos sido coleros en el examen de PISA que se aplica a los jóvenes en comprensión lectora, en matemáticas y en ciencias naturales. Esto significa, con este proyecto de ley, señor presidente y colegas, estimados colegas, de que se intenta mejorar técnicamente la gestión de las bibliotecas. Creando el Sistema Nacional de Bibliotecas, lo que vamos a hacer es fomentar la lectura en el país. Y lo que quiero solicitar, señor presidente, antes de la solicitud que hay que apoyar a la Comisión de Cultura en el cuarto intermedio, es, señor presidente, de que la Biblioteca Nacional como ente rector va a tener que regular técnicamente a todas las bibliotecas a nivel nacional. En eso no nos podemos oponer. Biblioteca más, cultura más. Y entonces, señor presidente, con esto quiero concluir porque el Ministerio de Cultura ha dado una opinión favorable respecto a esta iniciativa. Por lo tanto, la Comisión de Cultura en este momento tiene alcances que dar, por lo que solicito el cuarto intermedio para ponernos de acuerdo y poder aprobar esta ley. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Julia Teves. Tiene la palabra el congresista Tomás Zamudio. Presidente, quiero exponer 4 ideas relacionadas al dictamen en debate. El objeto de la iniciativa es establecer el marco normativo que crea el Sistema Nacional de Bibliotecas a fin de que las actividades de los servicios bibliotecarios y el servicio documental se desarrollen en los 3 niveles, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. El Decreto Supremo 033-83-ED constituyó el Sistema Nacional de Bibliotecas, cuyo órgano central era la Biblioteca Nacional, que se transformó en órgano ejecutor del Ministerio de Educación. Sin embargo, desde la dación del Decreto Supremo en el año 1983, la realidad es que en 1.829 municipalidades solo existen 879. Esto evidencia la debilidad de cobertura y especialmente en las zonas de extrema pobreza. Sobre la base de estas consideraciones, el dictamen del proyecto de ley propone establecer el Sistema Nacional de Bibliotecas y el fomento de la lectura como instrumento de gestión pública
con el propósito de establecer estándares de calidad y eficiencia en la prestación de los servicios que presentan a la ciudadanía todas las bibliotecas y centros de documentación a cargo del Estado. Finalmente, presidente, se presentan en los artículos 4 y 5 respectivamente las funciones del Sistema Nacional de Bibliotecas y las funciones de la Biblioteca Nacional como ente rector. Este diseño se ajusta a la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. En conclusión, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación respaldan esta iniciativa, observando algunos aspectos que ya han sido subsanados en este dictamen. Dele tiempo para concluir. Pido al Pleno que se apruebe este texto sustitutorio porque va a ser en beneficio de todos los peruanos y particularmente en las zonas de extrema pobreza. Gracias, presidente. Gracias, congresista Tomás Zamudio. Tiene la palabra congresista Marisol Espinosa. Gracias, presidente. Presidente, primero saludar la iniciativa de mi colega el congresista Castañino, porque esta iniciativa surge para rescatar el tema de bibliotecas rurales, que es una necesidad en el país. En este sentido, la preocupación del congresista la ha plasmado en la propuesta legislativa. Y, señor presidente, en las zonas del interior del país, contar con una biblioteca es un reto. Ni siquiera tenemos que ir tan al interior del país, en las propias zonas urbanas, los niños no cuentan con herramientas básicas fundamentales, libros muy simples de lectura. Y es por eso que creo que poner en marcha iniciativa como esta, que además permitirá que el Instituto Nacional de Estadística realice encuestas para ir determinando y evaluando cuál es el nivel de comprensión lectora de nuestros estudiantes, es una herramienta que muy bien podrá aprovechar la Biblioteca Nacional. Por eso, señor presidente, no solamente apoyamos, sino que alentamos iniciativas como estas, que ya en países como Chile o Brasil han dado resultados y han ampliado incluso el ámbito de las bibliotecas, que no se limita solo a hacer fuentes de lectura, sino que van más allá incluso de información, y que ya hay proyectos pilotos aquí en el país de la Biblioteca Nacional para ayudar en todo el sistema que comprende de dar capacitación a las madres gestantes, e incluso en Chile se registró la propuesta de ser centros comerciales que ayudan a conseguir mejores precios para la producción pesquera de los pequeños productores. Iniciativas como estas y más, señor presidente, considerando los bajos niveles de comprensión lectora que tienen nuestros estudiantes peruanos, es fundamental apoyar iniciativas como estas que permitan ir evaluando cuál es el nivel de comprensión lectora y el gran reto que tenemos en el tema de la educación. Gracias, presidente. Gracias, congresista Marisol Espinosa. Tiene el uso de la palabra el congresista Virgilio Acuña. Presidente, buenos días, colega, buenos días a todos. Primero quiero saludar la iniciativa que ha tenido el colega para presentar este proyecto de ley que tiene que ver con el Sistema Nacional de Bibliotecas y a la vez fomentar la lectura. Pero quisiera, estimados colegas, con todos ustedes permitir una reflexión. Muy bien que se fomente el sistema de bibliotecas, muy bien que se fomente la lectura, pero de ahí surge una pregunta. Colegas, ¿qué hacemos con ese 40% de pobres y el 13 o 15% de extremadamente pobres que por supuesto necesitan la lectura y necesitan tener el acceso a la cultura? Claro, con las bibliotecas, con lo virtual, con lo físico, sí pueden acceder a la lectura. Pero la lectura no es suficiente en la biblioteca, no es suficiente en los colegios y las universidades. La lectura y la cultura tiene que ver también
con los libros, con los periódicos, con la revista, con el cine, con el teatro, con el deporte. Eso es cultura también, estimados colegas. No solo la lectura, hay que fomentar la cultura que va mucho más allá y a través de la cultura podemos desarrollar el desarrollo de nuestro país. Entonces, colegas, pregunto, ¿cómo fomentamos la lectura y la cultura de la gente que está por debajo del 40%, esa gente que son pobres? Creo que habría que establecer, o en su momento, les anuncio que estoy creando un proyecto de ley que permita crear un bono de la cultura, que se llame Más Cultura, de tal manera que así como atendemos a Pensión 65, así como atendemos Cunamás, así como atendemos a Beca 18, así como tenemos el vaso de leche, tenemos que atender también lo cultural. Y creo que es importante que el gobierno y que todos nosotros hagamos un esfuerzo por darle un bono a los pobres, de tal manera que con ese bono, que puede ser una cantidad como 50, 60 o 100, que con ese bono los pobres pueden ir al cine, pueden comprar una revista, pueden comprar un periódico, pueden comprar un semanario, pueden comprar una revista quincenal. Colega, ¿cuánto cuesta un libro? ¿Cuánto cuesta? ¿Un pobre puede comprar un libro que cuesta 50 soles? No lo puede comprar. Por lo tanto, colegas, felicito al colega Nacho que ha hecho este proyecto de ley y les invito a reflexionar sobre la posibilidad que más adelante podamos crear un bono que pueda permitir la cultura y la lectura de todos los pobres y los extremadamente pobres. Muchas gracias. Gracias, presidente. Agradecemos al congresista Virgilio Acuña. En la mesa directiva, en nombre de la representación nacional, saludo al doctor Ramón Mujica Pinilla, director de la Biblioteca Nacional del Perú, quien se encuentra en la Galería Diplomática. Tiene el uso de la palabra el congresista Mesías Guevara. Gracias, señor presidente. Colegas congresistas, definitivamente estamos asistiendo a un debate de suma importancia para nuestro país. Estamos viviendo en la sociedad del conocimiento, donde los hombres y mujeres de todo el Perú necesitamos tener y estar dentro de una inclusión no solo social, sino también digital. Y en ese sentido, señor presidente, cuando hablamos de bibliotecas, cuando hablamos del Sistema Nacional de Bibliotecas, en primer lugar debemos empezar reflexionando. ¿Cuál es el paradigma que actualmente invoca y orienta a todos y cada uno de nosotros como lectores? Si asistimos a las bibliotecas, vamos a ver que muchas veces están abandonadas y poco visitadas. Por lo tanto, ahí tenemos que reflexionar. ¿Qué mecanismos generar para que las bibliotecas sean visitadas? Para que las bibliotecas sean frecuentadas permanentemente, no solo por los alumnos de educación básica y universitaria y técnica, sino por todos en general. En ese sentido, señor presidente, por su intermedio, le hago la siguiente sugerencia al presidente de la Comisión de Cultura y al presidente de la Comisión de Educación, que pongamos mayor énfasis en este proyecto de ley en el uso de la tecnología, información y comunicación. Se habla dentro de las funciones que tienen que haberse la capacidad de armar bibliotecas virtuales, pero no se dice el mecanismo. Por lo tanto, ahí sugiero que se agregue, señor presidente de la Comisión de Cultura, que haya una estrecha comunicación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, específicamente con el Fondo de Inversión de las Telecomunicaciones. Dele tiempo para concluir. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de ampliar el mecanismo de conectividad y de esa manera también lleguemos a las zonas rurales de nuestro país. Y otro tema, señor presidente, actualmente hay bibliotecas ya en funcionamiento, pero sin embargo somos conscientes que escasea una atención con calidad y también escasean los recursos necesarios como libros.
y también de infraestructura como locales adecuados. Por lo tanto, señor presidente, solicito al presidente de la Comisión de Cultura que se ponga una disposición transitoria en la que se declare en emergencia a las bibliotecas a nivel nacional, que se declare en emergencia al Sistema Nacional de Bibliotecas actualmente, porque prácticamente están abandonadas, poco frecuentadas, con pocos recursos, y también mejorar el salario de los funcionarios y trabajadores que trabajan en este sector. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, continuamos. El congresista Medina. Muchas gracias, señor presidente. Solo para saludar y felicitar esta iniciativa legislativa que en efecto nos hace reflexionar no solamente sobre el tema de la biblioteca, sino básicamente ligado a la política cultural que tenemos nosotros como país. Yo no conozco en mi región Apurímac ni un centro poblado que tenga una biblioteca, menos en contados casos algunos distritos. En efecto, somos un país que no leemos. El tema de la comprensión lectora no solamente es en su apreciación para los escolares, sino en general los peruanos no comprendemos, porque no tenemos el hábito a la lectura. La lectura es fundamental para la política porque nos hace más reflexivos. La lectura es fundamental para la economía porque nos hace crecer más. La lectura es básica para el sistema educativo porque, por supuesto, aprendemos mejor. La biblioteca es fundamental para la empresa porque también es de mucha utilidad. Finalmente, señor presidente, la lectura, la biblioteca, la cultura nos hace libres y es fundamental que en nuestro país tengamos una política cultural, y si las bibliotecas y su sistema de gestión forman parte de esta política cultural, por supuesto estamos dispuestos a apoyar. Muchas gracias. Muy bien. Finalmente la palabra al congresista Kobayashi. A ver, congresista Kobayashi, si nos permite, creo que ha pedido también el uso de la palabra al congresista Uribe. Gracias, presidente. Bueno, esta iniciativa la hemos trabajado en la Comisión de Cultura. Es una iniciativa muy importante que nos va a permitir organizar el trabajo de las bibliotecas a nivel nacional. Quisiera dar un aporte al presidente de la Comisión con relación al artículo 7, donde hablan del Ministerio de Cultura. Yo diría que tendría que ser al contrario, tendría que ser el Ministerio de Educación en coordinación con el Ministerio de Cultura. Lo mismo en el artículo 5, inciso E, hablan de promover, apoyar y coordinar programas de acciones y fomento de la difusión del hábito de la lectura en coordinación con Promolibro, dice en el dictamen, pero yo sugeriría que tendría que ser con el Ministerio de Cultura. Esas observaciones para el presidente de la Comisión, ya coordinadas también